Muy buenos días chicos, ¿cómo amanecen? Espero que bien. Para hoy vamos a ver los intervalos en los números reales. Los intervalos en los números reales se componen de las siguientes cosas. Primero iniciamos con la definición. Un intervalo es un conjunto no vacío de números reales que geométricamente corresponde a un segmento de recta. Y por tanto, pues tenemos las siguientes definiciones. Acá tenemos la notación del conjunto, la notación de intervalo y la forma gráfica. Es importante resaltar las tres maneras ya que podemos graficar cuando tengamos una o la otra. Y además, pues es súper importante saber que estos valores x pertenecen a todos los números reales y que esos valores x están dentro de los números. Nosotros conocemos la desigualdad menor igual, significa que puede ser, o aquí este número A puede ser menor o igual al número X y lo mismo acá el B puede ser mayor o igual, pero siempre teniendo en cuenta la X. Entonces, si nos fijamos en la lectura para X, podríamos decir que X está entre A y B, ya que A es menor y B es mayor. ¿Okay? A este intervalo se le llama intervalo cerrado de A y B y se denota con dos paréntesis cuadrados. Ahora bien, se hace una recta numérica, se colocan los dos puntos A y B y se rellenan. Puntico relleno es que es cerrado y puntico abierto es que es abierto el intervalo, como en el siguiente ejemplo. Todos los números reales x que pertenece a los números reales, tal que x está entre a y b. Ya vimos que x es mayor que a, pero es menor que b. Y aquí pues lo podemos colocar de dos maneras, una de esta forma o también con un paréntesis redondo como estos. ¿Sí? La más utilizada es el paréntesis redondo y se llama intervalo abierto de a a b. Se colocan los dos puntos y en esos dos puntos se hace una circunferencia sin rellenar para denotar de forma gráfica que es abierto el intervalo. ¿Qué significa que sea abierto el intervalo? Que va desde A hasta B, pero no toma los valores de A y B. ¿Ok? Puede ir de 2 a 4, pero no existe en el conjunto el 2 ni el 4. Simplemente son los límites de ese intervalo. Puede ser lo más cercano que se imaginen a esos límites, pero nunca van a tocar los límites. Y también tenemos un intervalo semiabierto que es menor o igual que A y menor que B. Es decir, que X está entre A y B teniendo en cuenta que X es cualquier número real. Este intervalo se le llama semiabierto, se coloca paréntesis redondo en la parte donde es abierta, aquí sería en el B y cuadrado en el A. Y se denota de la siguiente forma, colocamos esto por aquí. En A, que es cerrado, fíjense que cuando es menor o igual, entonces colocamos el puntico cerrado. Y B, que solamente es menor, le colocamos aquí al puntico abierto. ¿Listos? O sea, cuando encuentren la notación de conjunto con menor o igual, entonces es puntico cerrado. Cuando solamente la tengamos menor o solamente mayor, es abierto. Y pues tenemos el otro que es semiabierto también, pero para el otro lado. El primero era semiabierto porque era cerrado en A y ahora el siguiente es cerrado en B. La misma notación, fijémonos que ahora en A solamente está el menor y acá tenemos el menor igual, ¿ok? Menor igual significa que aquí B va a ser cerrado y A abierto. Entonces, ¿qué quiere decir estos semiabiertos? Que existe uno, es decir, en el conjunto puede ser el 3, pero no el 1, como ejemplo. ¿Sí? Y hay otros intervalos también, que son los intervalos al infinito. Entonces tenemos aquí solamente la notación del conjunto, ya no van a haber dos números porque se sobreentiende que es infinito,
sino uno solo. Entonces, cualquier x que pertenezca a los reales que sea mayor o igual, o sea, todos los mayores o iguales que b. A ese se le llama intervalo infinito o no acotado y positivo, ¿cierto? Porque mire, aquí está b y todos son los mayores, o sea, va a tender hacia el infinito positivo, no hacia el infinito negativo porque siempre va a ser más grande el número. Y siempre los infinitos se van a colocar con paréntesis redondo o abierto. ¿Listo? Siempre, todos los infinitos. Bien sea menos infinito más infinito. Y aquí tenemos pues la otra parte donde es el mismo intervalo, pero exceptando que aquí solamente es mayor. O sea que no existe ese punto B. Inicia muy cercano, lo más cercano que ustedes se imaginen, pero no va a tocar ese B. Y va hacia adelante, porque aquí la desigualdad me dice que son los x mayor que b. En el siguiente, pues tenemos el caso contrario, los x que pertenecen a los números reales, dos punticos o slash, también le pueden colocar acá, se me había olvidado decirles. Dos punticos significa tal que, o el slash, tal que x sea menor o igual que b, es decir, que todos los x sean menores o iguales que b, entonces va a ir hacia el menos infinito desde ese punto B, y como es menor o igual, entonces el B se rellena ese puntico para denotar de forma gráfica que este B está en el conjunto. Y está el otro caso, que sea solamente menor, es decir, que B no pertenece al conjunto, pero es una forma de señalar desde donde inicia el conjunto. ¿Ok? Esas son las maneras de los intervalos. Ahora, vamos a ver algunas propiedades de dichos intervalos, conociendo que son conjuntos. Al inicio dije que eran conjuntos, entonces se puede operar con unión e intersección, ya que estamos hablando de conjuntos. Entonces, veamos que este apartado es de la página 11 en sus libros. Nos dice que la intersección de intervalos A y B es un conjunto formado por todos los elementos A y B que tengan en común. Y se representa por A y una N, B. Esa N significa intersección y básicamente nos dice que un número debe pertenecer al uno y al otro. ¿Okay? La intersección es que pertenezca a los dos conjuntos y la unión es que pertenezca a uno o al otro. Entonces aquí esta flecha hacia arriba significa y. Entonces dice x tal que x pertenezca a A y x pertenezca a B. Y la unión pues de los intervalos formados por la unión representa que x tal que x pertenezca a A, o esta flecha hacia abajo significa o, esta v, x pertenezca a b, o pertenece a la una o a la otra, esa es la unión, y la intersección que pertenezca a las dos. Finalmente pues se pueden aplicar unas propiedades de conjuntos, como la idempotencia, que significa que un conjunto unido con su mismo conjunto pues me da el mismo. Y pasa lo mismo con la intersección. Si se intersecta el mismo conjunto, pues me va a dar el mismo. La conmutatividad, no importa, es igual tener A unido B que B unido A. Lo mismo pasa con la intersección. Es lo mismo tener A intersectado B que B intersectado A. Nos va a dar exactamente el mismo resultado. Y la asociativa. Entonces A unido B unido C es lo mismo que tener A unido B unido C. ¿Sí? Y lo mismo con la intersección. Fíjese que aquí está cambiando la forma del paréntesis. ¿Okay? Primero asocia los dos primeros y luego asocia los dos finales. Lo mismo aquí. Asociamos los dos primeros y luego los dos finales. Bien, esos es los intervalos. Esa va a ser de ahora en adelante nuestra cuestión de estudio en esta semana. Y espero pues que hayan entendido el video. Más adelante nos vamos a encontrar en Meet para aclarar las dudas que tengan.